Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Las grandes economías del mundo están reunidas en Japón. Los grupos de los 7, como llamamos antes, eran los 8 que estaba Rusia, pero precisamente están tomando decisiones para confrontar a Rusia, además preocupados por la expansión de China. Allí, precisamente en Hiroshima, donde fue la bomba atómica en agosto de 1945, en un homenaje a las víctimas, imploraron para que el mundo no tuviese más guerras nucleares. Sería desastroso al día siguiente de un ataque nuclear. Por eso allí Estados Unidos, Reino Unido y el Consejo Europeo anunciaron nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad rusa de proseguir su guerra en Ucrania, horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Hiroshima, al oeste del Japón, donde además se preocupa mucho por el declive de Estados Unidos en sus finanzas y en su economía, y el avance inmenso en tecnología y en finanzas de China en el mundo de hoy. Veamos. Nuevas sanciones internacionales contra Rusia. Horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Hiroshima, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el viernes nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad rusa de proseguir su guerra en Ucrania. Según la Casa Blanca, Washington prohibirá concretamente las exportaciones estadounidenses a 70 entidades en Rusia y otros países. Además, aplicará 300 sanciones contra personas, organizaciones, barcos y aviones en Europa, Oriente Medio y Asia. Poco después, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció restricciones comerciales del bloque. Restringiremos el comercio de diamantes rusos. Los diamantes rusos no son para siempre, y exponemos abierta y francamente por qué estas sanciones son necesarias y justificadas. La propaganda rusa se basa en mentiras y conspiraciones. Estamos contraatacando con los hechos y las cifras. El comercio de diamantes rusos está valorado en 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales y es una importante fuente de impuestos para el Kremlin. Los líderes del G7 comenzaron a llegar el jueves a Japón para la cumbre en Hiroshima, centrada en debatir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia y evaluar medidas de protección contra lo que consideran la coerción económica de China. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá en persona a la cumbre, aunque inicialmente lo haría por videoconferencia. No se brindaron detalles inmediatos sobre cuándo llegaría. Mientras tanto, el llamado socialismo ya no marxista, leninista ni soviético, ya acabaron con el comunismo en esa parte de Europa. Allí se reúnen también otros con otra dirección. Aquí es la Europa occidental, el Reino Unido, además la parte de Asia que comparte los criterios y del sistema occidental. Pero también China se mueve con sus fichas en ese ajedrez mundial y el presidente chino Xi Jinping celebró el inicio de una nueva era con las relaciones de la potencia asiática con esos países del Asia Central al abrir una cumbre inédita en 5 repúblicas soviéticas, exsoviéticas de ese bloque, que son muy importantes, son frontera con China, tienen influencia en Afganistán, tienen relaciones con Irán y ahora también es un frente político ideológico distinto a la reunión, la cumbre de la G7, que las potencias económicas de Occidente están en Japón y en China siguen la actividad en un frente distinto dentro de esa ideología del mundo socialista, del viejo comunismo, que ahora China la representa pero con mayor pragmatismo y está precisamente no solamente en esa región, sino también en Occidente. Veamos. El mandatario chino declaró en un banquete con los mandatarios de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que está convencido de que el compromiso común hará de esta cumbre un gran éxito e inaugurará una nueva era en las relaciones de China con Asia Central. Esta es la primera cumbre de este tipo desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre China y estos países en 1992, tras el colapso de la Unión Soviética. Los 5 países invitados estuvieron ligados durante siglos al Imperio Ruso y posteriormente a la Unión Soviética, y mantienen hasta ahora vínculos económicos, lingüísticos y diplomáticos estrechos con Moscú. Pero con la guerra en Ucrania, la influencia rusa se ha debilitado y según los expertos, el presidente chino busca llenar el espacio dejado por Moscú para expandir la proyección internacional y la influencia de su país. La cumbre coincide con la reunión del G7 en Japón,
Este encuentro reúne a los mandatarios de las economías más avanzadas, incluyendo al presidente estadounidense Joe Biden, que considera a Pekín como un rival estratégico de su país. Precisamente ya no es la bipolaridad de Rusia y Washington, sino que Rusia está muy disminuida y ahora con esta guerra mucho más. China quiere aprovechar esa vieja Unión Soviética que tenía un poderío inmenso militar, económico y social y quiere aprovechar precisamente de liderizar todo ese grupo como lo está haciendo con las exrepúblicas soviéticas que además están muy cercanas desde el punto de vista geográfico. Y hoy es también en la noticia que el presidente Zelensky está viajando con una diplomacia presidencial muy activa. Dicen, ya está en medio de la reunión de la Liga Árabe, donde por cierto se celebran con 23 estados y que es una fuerza importante con el dominio del petróleo. Allí está y hablando con el rey de Arabia Saudita. Además, piensa ir posiblemente al grupo de los 7 en Japón y sería un periplo más de lo que hace el presidente en función de su nacionalismo y la defensa de Ucrania frente a Rusia. Con esto vamos al corte y tendremos la entrevistando. Seguimos con candidatos a los distintos puestos en la Universidad Central. Hoy tendremos a un amigo de mucho tiempo para conversar sobre lo que es los planes de gobierno y sobre todo la mecánica de la votación, porque hay todavía mucha gente que no tiene idea clara de quiénes votan, qué se elige. Allí estará con nosotros Chito Larroche, que es un intelectual muy importante y además un gran profesor universitario. En el caso del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se puede estar de acuerdo o no con las tesis de Ucrania o la situación de Rusia y la invasión. Para unos, liberación de una parte del pueblo ruso, para otros, una invasión condenada precisamente por Naciones Unidas con 149 votos y 6 solamente respaldando al presidente Putin. Sin embargo, hay que señalar y hay que informar que el presidente ucraniano ha sido un viajero permanente, una diplomacia distinta presidencial, que ha estado a nivel bilateral presente y también por los medios, por todas las redes a nivel internacional, ha estado en contacto permanente con jefes de Estado, jefes de gobierno, con parlamentos inclusive de América Latina. Y hoy sorprende la visita del presidente ucraniano, quien se encuentra nada menos que en la cumbre de la Liga Árabe en Jeddah. Son 23 países que integran la Liga Árabe y que tienen una posición más bien neutra en relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero el líder de Ucrania no solamente estará con los árabes, sino que además allí, al reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, también encontrará a otros dirigentes del mundo árabe. Igualmente lo esperan los países miembros de las grandes economías reunidos en el llamado Grupo de los 7 o G7, que están reunidos en Japón. Y este domingo, después de estar en el Medio Oriente, va a estar el presidente Zelensky del Lejano Oriente, allí en Japón, porque hablará con todos los líderes mundiales de las grandes economías, que en principio todos lo apoyan y lo soportan en su demanda permanente de una negociación oportuna, pero siempre defendiendo la territorialidad del Estado ucraniano y no perder, como pasó con Crimea en el 2014, que también hoy la reclaman los ucranianos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha exigido a los líderes, en nombre del Grupo de los 7, la grandes economías del mundo, que China pueda ejercer su influencia con Rusia para que ponga fin a su agresión contra Ucrania. Mientras tanto, la guerra sigue, no solamente los ataques a Kiev, sino otras ciudades ucranianas. En la madrugada del viernes, por fuerzas rusas, según el ejército ucraniano, que afirmó haber interceptado todos los drones explosivos que tenían como objetivo la capital. Y otras ciudades ucranianas ya habían sido el objetivo de una ola de ataques con misiles de cruceros rusos lanzados por bombardeos estratégicos el jueves, según el ejército ucraniano. Este último también afirmó haber derribado casi todos los proyectiles. Al contrario, el Ministerio de Defensa ruso dijo que había alcanzado y destruido objetivos militares en el territorio ucraniano. Cuanto a esta reunión a la cual se apareció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desde el comienzo del conflicto, Arabia Saudita ha tomado una posición relativamente neutral en el conflicto, desempeñando un papel inesperado en septiembre como mediadora en un intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev. La mayor economía del mundo árabe, que es Arabia Saudita y el mayor exportador de crudo del mundo, coordina su política petrolera con Rusia, al tiempo que mantiene estrechos vínculos con Estados Unidos,
su socio de seguridad desde hace mucho tiempo. El 15 de julio próximo, Joe Biden va a tratar de convencer a Arabia Saudita de aumentar su producción de petróleo con la esperanza de calmar el repunte de los precios del petróleo y la inflación. Para el presidente estadounidense, al igual que sus aliados europeos, comprometidos con el apoyo a Ucrania contra Rusia, hay mucho en juego. El conflicto desencadenado por Putin ha puesto a prueba las relaciones entre los países productores del Golfo y el campo occidental. Después del comienzo de la guerra el 24 de febrero, las bandas de precios han aumentado a $120. Rusia conoce la importancia que tiene el petróleo para Europa, pero también la Europa en forma unida y la OTAN apoyan a Ucrania. Y en este momento en que el presidente de Ucrania está en el Medio Oriente, recordemos que la semana pasada estuvo en el Vaticano con el Papa, con el gobierno en Italia, posteriormente en Alemania, y ha tenido reuniones permanentes con todos los jefes de la Europa unida. Igualmente ha lanzado mensajes hacia América Latina y Lula ha querido también, como presidente del Brasil, poder intervenir para una paz permanente en esa zona. América Latina debe estar en esa dirección de apoyar la negociación para la paz y evitar las guerras.